no tienes autorización para aparecer en las fotos», me gritó Esperanza, mi nuera, delante de todos los invitados de la boda de mi hijo. Ahí estaba yo, parada con mi vestido que había comprado especialmente para el matrimonio de Francisco, cuando esas palabras me atravesaron el corazón como un rayo. Armando, hermano de ella y fotógrafo de la boda, solamente bajó la cámara y me miró con lástima. Era la boda de mi propio hijo, que yo había pagado completamente, cada peso de los 500,000 que costó la fiesta. Pero ahí estaba yo, siendo tratada como una extraña no deseada en la celebración que mi sudor financió. Mi nombre es Carmen Herrera. Tengo 68 años y trabajé 30 años como enfermera para darle la mejor vida posible a mi hijo. Después de que mi esposo partió hace 3 años, vendí nuestra casa más grande y me mudé a un departamento más pequeño, usando todo el dinero de la venta para garantizar que Francisco tuviera la boda de ensueño que Esperanza tanto quería. Siempre he sido del tipo que prefiere dar antes que recibir, que evita las peleas y que cree que el amor familiar supera cualquier desacuerdo. Pero en ese momento, viendo a los otros invitados susurrando y mirándome con pena, me di cuenta de que mi generosidad se había convertido en mi mayor debilidad. «Mamá, por favor, no compliques las cosas», me susurró Francisco al oído, sin mirarme a los ojos. «Esperanza está nerviosa con la boda, ¿tú entiendes?» ¿Entender? ¿Cómo podría entender que mi propia familia me tratara como un estorbo en el día que debería ser de celebración? Miré alrededor y vi a mi nietecita Guadalupe haciéndome señas tímidamente desde lejos, siendo rápidamente jalada por Esperanza hacia el otro lado del salón. Fue en ese instante que sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solamente mi corazón, era mi paciencia infinita. Pero lo que ellos no sabían era que esa humillación pública había plantado una semilla que crecería en silencio, y que todo estaba a punto de cambiar para siempre. El salón de fiestas, Los Rosales, brillaba con las luces doradas que yo había escogido personalmente. Cada detalle de esa boda llevaba mi firma, desde las flores blancas y rosas que adoraban cada mesa, hasta el mariachi que había contratado porque sabía que a Francisco le encantaba la música tradicional desde niño. Había trabajado turnos dobles en el Hospital General durante 6 meses para juntar el dinero necesario. A mis 68 años, con mis rodillas que ya dolían después de tantos años caminando por los pasillos del hospital, seguí trabajando porque quería que mi único hijo tuviera la celebración perfecta. Esperanza había llegado a nuestras vidas como un huracán 2 años atrás. Alta, delgada, con esos ojos verdes que hipnotizaron a Francisco desde el primer momento. Yo traté de ser la suegra perfecta, la que nunca se mete, la que siempre apoya. Cuando ella quiso que la boda fuera en el salón más caro de la ciudad, yo asentí. Cuando pidió que el vestido fuera importado desde Guadalajara, yo abrí mi cartera. Cuando exigió que la luna de miel fuera en Cancún por 2 semanas, yo saqué los últimos pesos de mis ahorros. «Doña Carmen, usted es un ángel», me decía Esperanza cuando necesitaba dinero. No sé qué haríamos sin su apoyo. Pero esas palabras dulces se convertían en hielo cuando no estaba pidiendo algo. En las reuniones familiares me ignoraba. En las conversaciones hablaba como si yo no estuviera presente. Y Francisco, mi hijo que había criado con tanto amor, simplemente se hacía el desentendido. El día de la boda había comenzado temprano para mí. Me levanté a las 5 de la mañana para ir a la peluquería. Quería verme perfecta para el gran día de mi hijo. Rosa, la estilista que me conocía desde hace años, me había hecho un peinado elegante y me había maquillado con cariño especial. «Se ve hermosa, doña Carmen. Su hijo va a estar muy orgulloso», me había dicho mientras me miraba en el espejo. Llegué al salón 2 horas antes de la ceremonia para supervisar los últimos detalles. Todo tenía que estar perfecto. Revisé que las mesas estuvieran bien acomodadas, que las flores estuvieran frescas, que el sonido funcionara correctamente. Era mi regalo para Francisco. Pero más que eso, era mi manera de demostrarle cuánto lo amaba. Los invitados comenzaron a llegar y yo me sentía orgullosa viendo sus caras de admiración. «¡Qué boda tan elegante!», escuchaba por todos lados. «Se nota que no escatimaron en gastos». Y tenían razón, no había escatimado. Había gastado hasta el último peso que tenía,
Incluso había pedido un préstamo pequeño en el banco para cubrir los gastos finales. Esperanza llegó como una princesa, radiante en su vestido blanco que costó más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su familia la rodeaba, tomándose fotos constantemente. Yo me mantuve a una distancia respetuosa, esperando mi turno para felicitar a la novia. Pero ese turno nunca llegó. Francisco se veía guapo en su traje negro. Cuando era niño, siempre decía que su boda sería el día más feliz de su vida y que yo estaría a su lado en cada momento. «Mamá, usted va a ser la madrina de honor», me había prometido cuando tenía 12 años. Pero ahora, a los 35, parecía haber olvidado esa promesa. La ceremonia fue hermosa. Yo me senté en la segunda fila, porque la primera estaba reservada para la familia más cercana, según me había explicado Esperanza días antes. Lloré de emoción viendo a mi hijo decir sus votos, recordando al bebé que había criado sola después de que su papá nos abandonara cuando Francisco tenía apenas 5 años. Después de la ceremonia, vino la sesión de fotos. Era el momento que más había esperado. Por fin iba a tener fotos hermosas con mi hijo en su día especial, fotos que podría enseñar con orgullo a mis vecinas, fotos que adornarían mi sala para siempre. Me acerqué al grupo familiar con una sonrisa, alisándome el vestido azul marino que tanto me gustaba. Había perdido peso en las últimas semanas del estrés de organizar todo, pero el vestido me quedaba perfecto. «Francisco, hijito, ¿ya podemos tomar las fotos familiares?», le pregunté con dulzura. Fue entonces cuando Esperanza se volteó hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos verdes brillaban de una manera fría, casi cruel. «Tú no tienes autorización para aparecer en las fotos», gritó tan fuerte que varios invitados voltearon a mirarnos. «Estas son fotos de familia, y aquí la familia somos Armando, mis papás y nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si todos los ojos del salón estuvieran clavados en mí. Doña Mercedes, mi vecina que había venido a la boda, me miraba con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza ajena. Don Raúl, el padrino de Francisco, bajó la mirada incómodo. «Esperanza, por favor», intentó mediar Francisco, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «No, Francisco, ya hablamos de esto. Las fotos familiares son para la familia directa, punto», insistió Esperanza, cruzándose de brazos. Yo me quedé ahí parada, sintiéndome pequeña, humillada, invisible. En el salón que yo había pagado, en la boda que yo había financiado, en el día más importante de mi hijo, yo no tenía lugar. Era como si todos esos años de sacrificio, todas esas noches trabajando turnos dobles, todos esos sueños que dejé de lado para darle a Francisco una mejor vida, no significaran nada. Armando, el fotógrafo, hermano de Esperanza, me miró con lástima. «Doña Carmen, tal vez después podemos tomar unas fotos aparte», me dijo en voz baja, tratando de suavizar la situación. «No», respondí con una voz que apenas reconocí como mía. «No hace falta». Di la vuelta y caminé hacia mi mesa, sintiendo las miradas de todos los invitados quemándome la espalda. Me senté en la mesa número 8, la misma mesa donde había puesto a las vecinas del barrio y a algunos conocidos lejanos. No en la mesa principal con la familia, no en la mesa 2 con los familiares cercanos, en la mesa 8, como si fuera una invitada más, como si no fuera la madre del novio, como si no fuera quien había hecho posible toda esa celebración. Doña Mercedes se sentó a mi lado y me apretó la mano. «Carmen, hijita, no les hagas caso. La gente que vale la pena sabe quién eres y lo que has hecho por tu hijo», me susurró al oído. Pero sus palabras, aunque llenas de cariño, no podían borrar la humillación que acababa de vivir. Durante la cena, Francisco se acercó a mi mesa una sola vez. «Mamá, ¿está todo bien?», me preguntó, pero ya se estaba volteando para irse antes de que yo pudiera responder. Era claro que había venido por compromiso, no porque realmente le importara cómo me sentía. Esperanza no me dirigió ni una sola mirada durante toda la noche. Cuando dieron los discursos de agradecimiento, mencionaron a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, hasta al organizador de la boda. Pero a mí, que había pagado todo, me ignoraron completamente. La pequeña Guadalupe, mi nietecita de 8 años, que había nacido de la relación anterior de Esperanza, pero que Francisco había adoptado como suya,
se escapó de su mesa y vino corriendo hacia mí. «Abuelita Carmen, ¿por qué estás triste?», me preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. «No estoy triste, mi amor, solamente un poco cansada», le mentí, abrazándola fuerte. Guadalupe era la única luz en toda esa familia que se había vuelto tan fría conmigo. «¿Puedo sentarme contigo?», me preguntó la niña. Antes de que pudiera responder, Esperanza apareció como una tromba. «Guadalupe, ven acá inmediatamente. Ya te dije que no molestaras a la señora», le gritó, jalándola del brazo. «Señora», me había llamado señora, no abuelita, no Carmen, señora, como si fuera una extraña. «Mamá, no me jales», protestó Guadalupe, pero Esperanza ya la estaba arrastrando de vuelta a su mesa. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ver cómo alejaban a mi nietecita de mí, cómo me trataban como si fuera una persona tóxica, cuando todo lo que había hecho era amarlos y apoyarlos, me quebró algo por dentro que sabía que no se iba a poder reparar nunca más. El resto de la fiesta pasó como en una niebla. La música sonaba, la gente bailaba, reía, se divertía. Pero yo me sentía como si estuviera viendo todo a través de un cristal, presente pero ausente al mismo tiempo. Cuando llegó el momento del baile de los novios, Francisco invitó primero a Esperanza, después a la mamá de ella, después a la abuela de ella. Yo esperé mi turno, como habíamos practicado cuando él era niño y poníamos música en la sala de nuestra casa. «Cuando me case, mamá, usted va a ser mi primera bailarina después de mi esposa», me había prometido una vez. Pero mi turno nunca llegó. La canción terminó y Francisco se fue directo a bailar con sus amigos, sin siquiera voltear a verme. A las 11 de la noche decidí irme. No podía soportar ni un minuto más de esa humillación. Me levanté de mi mesa, tomé mi bolsa y caminé hacia la salida sin despedirme de nadie. Si no me querían en las fotos, si no me querían en los bailes, si no me querían en los discursos, entonces tampoco me tendrían en su despedida. «¿Ya se va, doña Carmen?», me preguntó Miguel, el mesero que me conocía del trabajo, porque yo había trabajado en eventos del hospital y él a veces era el encargado del servicio. «Sí, Miguel, ya cumplí con mi parte», le respondí, y esas palabras tenían más significado del que él podía imaginar. Caminé hacia la parada del autobús con mis zapatos nuevos que ya me dolían, con mi vestido azul que ya no me parecía tan bonito, con mi corazón que se sentía como si le hubieran arrancado pedazos. El aire fresco de la noche me golpeó la cara y por primera vez en todo el día pude respirar tranquila. En el autobús de regreso a casa, miré por la ventana las luces de la ciudad y me di cuenta de algo que me asustó y me liberó al mismo tiempo. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo invisible en mi propia vida. Ya no estaba dispuesta a seguir pidiendo migajas de cariño a personas que me veían como un estorbo. Llegué a mi departamento a las 12 de la noche. Me quité el vestido azul y lo colgué en el closet, sabiendo que probablemente nunca más lo volvería a usar. Me senté en mi cama, todavía con el maquillaje puesto, y lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero entre esas lágrimas había algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de dignidad que comenzaba a encenderse otra vez. Era pequeñita, apenas perceptible, pero estaba ahí, y esa chispa me decía que las cosas no podían seguir así para siempre. Esa noche, antes de quedarme dormida, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir viviendo para complacer a personas que no me valoraban. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar. Y mientras me quedaba dormida, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que crecería en silencio durante las próximas semanas hasta convertirse en la decisión más importante de mi vida. Porque a veces, cuando te humillan tanto, cuando te hacen sentir tan pequeña, lo único que puedes hacer es levantarte y demostrar que vales mucho más de lo que ellos creen. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente cuánto valía. La semana siguiente a la boda pasó como una eternidad de silencio. Francisco no me llamó ni una sola vez, ni para preguntarme si había llegado bien a casa, ni para agradecerme por la fiesta, ni siquiera para disculparse por lo que había pasado. Era como si esa humillación hubiera sido algo normal, algo que yo merecía. El lunes por la mañana, cuando me levanté y vi mi teléfono sin mensajes, sentí una punzada en el pecho
que me acompañaría durante todos esos días de abandono. Doña Mercedes, mi vecina del departamento de al lado, venía a visitarme cada tarde. Ella había estado en la boda y había visto todo. Carmen, hijita, ese muchacho no tiene perdón de Dios. Después de todo lo que tú has hecho por él, me decía mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. Pero yo siempre la defendía. No, Mercedes, seguramente están ocupados con la luna de miel, ya me van a llamar. Aunque por dentro sabía que me estaba mintiendo a mí misma. El miércoles de esa primera semana decidí romper el silencio. Marqué el número de Francisco con las manos temblorosas. Sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno, dijo con una voz fría que no reconocí. Hijito, soy yo, tu mamá. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la luna de miel? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Bien, mamá, todo bien. Oiga, estoy en una junta. ¿Le puedo marcar después? Claro, mijo, no hay problema, le dije, pero sabía que no iba a llamar. Y tenía razón. Los días se convirtieron en una rutina de esperanza y desilusión. Me levantaba temprano, como siempre había hecho, pero ya no tenía el hospital para ir. Me había jubilado 6 meses antes, justamente para poder dedicarme completamente a organizar la boda perfecta para Francisco. Ahora, con 68 años y toda una vida de trabajo detrás de mí, me encontraba con días interminables y un silencio que me pesaba como una losa. Pasaba las mañanas limpiando mi departamento hasta dejarlo impecable, aunque ya estaba perfectamente ordenado. Lavaba la misma vajilla 3 veces, sacudía los muebles que no tenían ni una mota de polvo, planchaba ropa que acababa de planchar. Era mi manera de mantener la mente ocupada, de no pensar en lo que había pasado, de no enfrentar la realidad que se estaba volviendo cada día más evidente. Había perdido a mi hijo. Las tardes las dedicaba a ver las fotos en mi teléfono. Tenía cientos de fotografías de Francisco desde que era bebé hasta el día de su boda. Lo veía ahí, en mis brazos cuando tenía apenas unos meses, con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. Lo recordaba tomando sus primeros pasos en la sala de nuestra casita en la colonia Doctores, corriendo hacia mis brazos con los bracitos extendidos, gritando, «¡Mami, mami!». Esas memorias me transportaban a tiempos más felices, pero también me dolían como una herida abierta. Recordaba las noches en que se despertaba con pesadillas después de que su papá nos abandonó, y cómo yo lo consolaba cantándole las canciones de cuna que mi mamá me había enseñado. «No te preocupes, mijo. Tu mami siempre va a estar aquí contigo», le susurraba mientras lo mecía hasta que se volvía a dormir. Una de esas tardes, mientras miraba una foto de Francisco en su graduación de la universidad, me di cuenta de que en esa imagen estaba radiante de felicidad, no por él, sino por mí. Había logrado darle la educación que yo nunca tuve. Había trabajado dobles turnos en el hospital. Había vendido las pocas joyas que tenía. Había pedido préstamos que tardé años en pagar. Todo para que él pudiera estudiar administración en una universidad privada. «Mamá, usted es la mujer más fuerte del mundo», me había dicho ese día de graduación con lágrimas en los ojos. «Todo lo que soy se lo debo a usted. Algún día voy a devolverle todo lo que ha hecho por mí». Lo había abrazado tan fuerte ese día, sintiéndome la mamá más orgullosa del mundo. Pero ahora, 5 años después, esas palabras sonaban huecas, como promesas que se las llevó el viento. El viernes de esa primera semana sin noticias de Francisco, decidí caminar hasta el hospital donde había trabajado durante 30 años. Quería saludar a las compañeras que todavía trabajaban ahí, mantenerme conectada con algo que me diera propósito. Rosa, la enfermera jefe, me recibió con mucho cariño. «Carmen, qué gusto verte. ¿Cómo estuvo la boda? ¿Nos enseñas las fotos?». Esa pregunta me pegó como una bofetada. Las fotos. Las pocas fotos que tenía eran las que doña Mercedes había tomado con su celular desde nuestra mesa. Fotos borrosas donde yo aparecía de lejos como una invitada más. No tenía ni una sola foto con Francisco, ni una sola foto donde saliera como la mamá del novio, como la persona que había hecho posible toda esa celebración. Se me olvidó el teléfono en casa. Mentí. Otro día se las traigo. Rosa me miró con esa intuición que desarrollan las enfermeras después de años de cuidar a otros. Sabía que algo no estaba bien, pero no insistió. Me invitó a comer en la cafetería del hospital y por un momento me sentí útil otra vez.
escuchando los chismes del trabajo, las historias de los pacientes, los problemas cotidianos que me parecían triviales comparados con el dolor que cargaba por dentro. Durante el fin de semana, decidí limpiar a fondo mi departamento, no porque estuviera sucio, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Mientras organizaba el closet, me topé con una caja que tenía años sin abrir. Dentro estaban todos los dibujos que Francisco me había hecho de niño, las cartas que me había escrito en el Día de las Madres, los diplomas de la primaria y la secundaria donde aparecía mi nombre como su único familiar. Una de las cartas, escrita con su letra de niño de 8 años, decía: «Querida mami, tú eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande, voy a trabajar mucho para comprarte una casa grande y nunca más vas a tener que trabajar. Te amo mucho. Tu hijo que te adora, Francisco». Esa carta la había escrito después de un día especialmente difícil en el hospital, cuando llegué a casa cansadísima y él me vio llorar de agotamiento. Me senté en el piso de mi recámara con esa carta en las manos y lloré como no había llorado desde la noche de la boda. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de desilusión, de una soledad que me carcomía por dentro. ¿En qué momento había perdido a ese niño dulce que me prometía cuidarme cuando fuera grande? ¿En qué momento se había convertido en un hombre que me trataba como si fuera invisible? El lunes de la segunda semana, Francisco finalmente me llamó, pero no era la llamada que yo esperaba. Su voz sonaba diferente, más dura, más distante. «Mamá, Esperanza y yo necesitamos hablar con usted. ¿Podemos ir a su casa esta tarde?» Mi corazón se aceleró. Pensé que por fin iban a disculparse, que por fin iban a reconocer lo mal que me habían tratado. «Claro, mijo, los espero. ¿Quieren que prepare algo de comer?» «No, mamá, no va a hacer falta. Es una conversación rápida». Esa tarde me arreglé especialmente bien. Me puse mi vestido verde que a Francisco siempre le había gustado. Me maquillé un poquito y hasta me rocié el perfume que me había regalado en mi cumpleaños del año pasado. Limpié la casa una vez más, preparé café y compré galletas. Estaba nerviosa pero esperanzada. Tal vez después de todo, mi hijo había reflexionado y venía a pedirme perdón. Llegaron a las 5 de la tarde en punto. Francisco vestía su traje de trabajo, serio y formal. Esperanza llevaba un vestido negro que la hacía verse mayor, más severa. No me saludaron con beso, apenas un «buenas tardes» seco y distante. Se sentaron en mi sala como si fueran visitantes incómodos, no como familia. «Mamá, venimos a hablar de algo importante», comenzó Francisco, sin siquiera aceptar el café que les había ofrecido. «Esperanza y yo hemos estado pensando en nuestro futuro, en la familia que queremos formar». Yo asentí, sonriendo, pensando que me iban a contar sobre planes de darme nietos. Pero lo que siguió fue como un balde de agua fría. «Creemos que sería conveniente que usted vendiera este departamento y se viniera a vivir con nosotros», dijo Esperanza con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. Al fin y al cabo, una persona de su edad no necesita tanta independencia, y nosotros podríamos cuidarla mejor. Pero yo escuchaba entre líneas lo que realmente estaban diciendo. Querían mi dinero. Además, continuó Francisco evitando mi mirada, el dinero de la venta nos serviría mucho en este momento. Estamos pensando en comprar una casa más grande, y con lo que saque de su departamento podríamos dar el enganche. Ahí estaba la verdad. No venían a disculparse, no venían a reconocer su error. Venían a pedirme que les diera más dinero, que sacrificara lo poco que me quedaba de independencia para financiar sus sueños. «Pero hijito», les dije tratando de mantener la calma, «este departamento es lo único que me queda. Aquí tengo mis memorias, mis cosas, mi vida». Esperanza suspiró con impaciencia. «Carmen, entienda que ya no está en edad de vivir sola. Nosotros la cuidaremos, le daremos un cuartito en la nueva casa, va a estar muy cómoda». Un cuartito. Me estaban ofreciendo un cuartito en la casa que yo iba a financiar con la venta de mi departamento. Como si fuera una empleada doméstica, como si fuera una carga que había que acomodar en algún rincón. «Además», agregó Esperanza, «imagínese lo bonito que sería tener a la abuelita ahí para cuidar a los niños cuando empiecen a llegar». Ahí estaba el verdadero plan. No solo querían mi dinero y mi departamento, también querían que fuera su niñera gratuita, que vendiera mi hogar para financiar el suyo y que además trabajara gratis cuidando a los hijos que vinieran.
Todo a cambio de un cuartito y las migajas de cariño que quisieran darme. Necesitamos una respuesta pronto, mamá, dijo Francisco, consultando su reloj como si tuviera prisa por irse. Queremos empezar a ver casas la próxima semana. Era increíble. No me estaban pidiendo, me estaban presionando. No era una propuesta, era una exigencia disfrazada de conveniencia familiar. Déjenme pensarlo, les dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi estómago. Es una decisión muy grande. Esperanza suspiró con fastidio. Carmen, no hay mucho que pensar. Es lo más conveniente para todos. Usted ya no puede vivir sola. Nosotros necesitamos una casa más grande. Es perfecto. Se fueron después de media hora, sin tomar el café, sin comer las galletas, sin preguntarme cómo había estado, sin disculparse por lo de la boda, sin mostrar ni una pizca de cariño genuino. Francisco me dio un beso en la frente tan frío como si fuera una obligación social. Esperanza apenas me estrechó la mano. Piénselo bien, Carmen. Es la mejor opción para todos. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala por horas. La rabia que había sentido durante su visita se convirtió en una tristeza profunda que me dolía hasta los huesos. ¿Así me veían? ¿Como una vieja que ya no servía para nada más que para ser una fuente de dinero y trabajo gratuito? ¿Todo mi amor, todos mis sacrificios se reducían a esto? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había puesto las necesidades de Francisco antes que las mías. Recordé cuando tenía 15 años y quería irse de viaje con sus amigos de la escuela. Yo no tenía el dinero, pero trabajé turnos extra durante 2 meses para poder dárselo. Recordé cuando se quería comprar su primera computadora y yo vendí mi cadena de oro, la única joya valiosa que tenía, para comprársela. Recordé todas las novias que había tenido antes de Esperanza y cómo yo siempre trataba de ser la suegra perfecta con cada una. Les cocinaba sus platillos favoritos cuando venían a la casa. Les compraba regalitos en sus cumpleaños. Las trataba como si fueran mis propias hijas. Pero ninguna de ellas duró, y cada vez que Francisco terminaba con alguna, yo era quien lo consolaba, quien lo escuchaba llorar, quien lo animaba a seguir adelante. Cuando conoció a Esperanza, yo hice lo mismo. Traté de quererla, de aceptarla, de hacer que se sintiera bienvenida en nuestra familia. Pero desde el principio sentí que había algo diferente en ella, algo frío y calculador que me ponía nerviosa. La manera en que miraba mi departamento cuando venía de visita, como si estuviera evaluando el valor de mis cosas. La manera en que hablaba del futuro, siempre incluyendo planes que requerían dinero que yo tendría que proporcionar. Y Francisco había cambiado desde que estaba con ella. Antes me llamaba todos los días, pasaba a verme los fines de semana, me contaba sobre su trabajo, sus sueños, sus preocupaciones. Pero poco a poco, las llamadas se fueron espaciando. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones se volvieron más superficiales. La mañana siguiente me levanté con una claridad que me sorprendió. Mientras tomaba mi café en la pequeña mesa de mi cocina, mirando por la ventana hacia el patio del edificio donde crecía un árbol de bugambilias que había visto florecer durante los 5 años que llevaba viviendo ahí, me di cuenta de algo importante. No estaba dispuesta a sacrificar lo poco que me quedaba por personas que me veían como un medio para conseguir lo que querían. Ese miércoles, Francisco me volvió a llamar. Esta vez no preguntó cómo estaba, fue directo al grano. «Mamá, ¿ya pensó en lo que hablamos? Esperanza y yo vimos una casa que nos gustó mucho, pero necesitamos saber cuánto va a sacar de su departamento para saber si nos alcanza». Era increíble. No me preguntaba si quería vender. Me preguntaba cuánto iba a conseguir por la venta, como si ya fuera un hecho decidido. «Francisco», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «no voy a vender mi departamento». El silencio del otro lado de la línea fue largo. «¿Cómo dice, mamá? Que no voy a vender. Este es mi hogar y aquí me voy a quedar». Su respuesta me partió el corazón. «Pero mamá, usted nos prometió que nos iba a ayudar. Nosotros ya hicimos planes basados en eso». Promesa. Me hablaba de promesas cuando él había roto todas las que me había hecho desde niño. Yo nunca prometí nada, Francisco. Ustedes llegaron aquí y me dijeron lo que tenía que hacer, pero nunca me preguntaron lo que yo quería. Su voz se endureció. Mamá, no sea egoísta. Nosotros somos jóvenes,
Tenemos toda una vida por delante. Usted ya vivió su vida. Ya vivió su vida. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. A los 68 años, según mi hijo, mi vida ya había terminado. Solo me quedaba ser útil para financiar la vida de otros, para cuidar niños ajenos, para ocupar un cuartito en una casa que yo misma habría pagado. Francisco, le dije con una voz que no reconocí como mía, voy a colgar. Cuando estés listo para hablarme como tu madre y no como tu banco personal, me llamas. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Los días que siguieron fueron de un silencio diferente. No era el silencio de la espera, era el silencio de la decisión. Había algo cambiando dentro de mí, algo que había estado dormido durante años y que finalmente estaba despertando. Era mi dignidad, mi valor propio, mi derecho a ser tratada con respeto. Doña Mercedes notó el cambio cuando vino a visitarme ese viernes. Carmen, te veo diferente, más fuerte. Y tenía razón, me sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que sonara el teléfono, no estaba angustiada por complacer a otros, no estaba sacrificando mi bienestar por la felicidad ajena. Esa noche, antes de dormirme, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a empezar a vivir para mí. No sabía exactamente qué significaba eso todavía, pero sabía que era hora de dejar de ser invisible en mi propia vida. Era hora de que Carmen Herrera, la mujer que había trabajado 30 años para sacar adelante a su familia, empezara a valorarse a sí misma tanto como había valorado a otros. Y mientras cerraba los ojos esa noche, una sonrisa pequeña pero real se dibujó en mis labios, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Esa madrugada me desperté a las 4 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. No fue un despertar gradual, fue como si alguien hubiera encendido una luz muy brillante en mi cabeza. Me quedé ahí acostada, mirando el techo de mi recámara, y por primera vez en mucho tiempo supe exactamente lo que tenía que hacer. Ya no iba a seguir siendo la víctima de mi propia generosidad. Ya no iba a permitir que me trataran como si fuera un objeto que se usa y se desecha. Me levanté de la cama con una energía que no sentía desde hace meses y fui directo a mi escritorio. Ahí, en el cajón de abajo que mantenía siempre bajo llave, estaban todos mis documentos importantes. La escritura de mi departamento, los comprobantes de mi cuenta de ahorros donde tenía 350,000 pesos que había juntado trabajando toda mi vida, y sobre todo el testamento que había hecho 3 años atrás cuando murió mi esposo. En ese testamento, Francisco era mi único heredero de todo. El departamento, los ahorros, las pocas joyas que me quedaban y algo que él no sabía que existía. Una pequeña casa en Cuernavaca que había heredado de mi mamá hace 5 años. Esa casita la había mantenido en secreto, rentándola a una familia de maestros jubilados que me pagaban muy bien y que cuidaban la propiedad como si fuera suya. Pero esa madrugada, mirando esos papeles que representaban toda una vida de trabajo y sacrificio, me di cuenta de que tenía poder. Tenía más poder del que Francisco y Esperanza imaginaban. Y era hora de usarlo, no para lastimar, sino para protegerme y recuperar mi dignidad. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Desayuné tranquila, viendo las noticias en la televisión, y a las 8 en punto tomé un taxi hacia el centro de la ciudad. Tenía 3 paradas muy importantes que hacer ese día, y cada una de ellas cambiaría mi vida para siempre. La primera parada fue en el bufete del licenciado Héctor Ramírez, un abogado que me había recomendado doña Mercedes. Su oficina estaba en un edificio viejo pero elegante cerca del Zócalo. El licenciado era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada amable pero seria. Cuando le expliqué mi situación, me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. «Doña Carmen», me dijo cuando terminé de contarle todo, ¿está usted completamente segura de lo que quiere hacer? Las decisiones familiares pueden revertirse con tiempo y diálogo. Su preocupación era genuina, y se lo agradecí. «Licenciado», le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Tengo más certeza de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Quiero cambiar mi testamento completamente». Le expliqué que quería dejar todo a 3 instituciones de caridad.
un orfanato que cuidaba niños abandonados, un asilo para ancianos desamparados y una fundación que daba becas a mujeres de bajos recursos para estudiar enfermería. Quiero que mi dinero ayude a personas que realmente lo necesitan y lo van a valorar, le dije. El licenciado asintió y comenzamos a trabajar en el nuevo documento. El proceso tomó toda la mañana. Cada párrafo del Nuevo Testamento lo revisamos 3 veces. Cada beneficiario lo especificamos claramente. Francisco no aparecía mencionado ni una sola vez en el nuevo documento. Era como si hubiera decidido nacer de nuevo, sin la carga de un hijo ingrato que me veía solo como una fuente de dinero. «Doña Carmen», me dijo el licenciado mientras firmaba los últimos papeles, «este testamento queda registrado hoy mismo. Si algo le llegara a pasar, sus deseos se cumplirán al pie de la letra». Le agradecí su profesionalismo y discreción. Era el primer paso de mi nueva vida. La segunda parada fue en el banco. Necesitaba hacer varios cambios importantes en mis cuentas. Primero, cancelé la cuenta mancomunada que tenía con Francisco. Era una cuenta que habíamos abierto hace 5 años para emergencias, donde yo depositaba 2,000 pesos cada mes por si él necesitaba algo urgente. En esa cuenta había acumulado 25,000 pesos a lo largo de los años. «Señora Herrera», me dijo la ejecutiva del banco, «¿está segura de que quiere cerrar esta cuenta? Su hijo tendría que firmar también». «No», le respondí con calma. «Revise bien los papeles. La cuenta está a mi nombre. Él solo tiene acceso como beneficiario. Tengo derecho a cerrarla cuando quiera». Después de revisar los documentos, la ejecutiva confirmó que tenía razón. Transferí esos 25,000 pesos a una nueva cuenta que abrí ese mismo día, una cuenta donde solo yo tenía acceso. También cambié todas mis claves y contraseñas. Francisco ya no podría revisar mis movimientos bancarios, ya no sabría cuánto dinero tenía, ya no podría planear su futuro basado en mi patrimonio. Pero eso no era todo. Le pedí a la ejecutiva que me ayudara a configurar una transferencia automática mensual a las 3 instituciones de caridad que había puesto en mi testamento. A partir de ese día, 1,000 pesos mensuales irían directo a cada una de ellas. Era mi manera de empezar a ayudar desde ya, sin esperar a morirme. La tercera parada fue la más dolorosa emocionalmente, pero también la más liberadora. Fui a la joyería donde había empeñado mis últimas piezas de valor para pagar parte de la boda de Francisco. Tenía 1 mes para desempeñarlas, y ese día se cumplía exactamente 3 semanas desde que las había dejado ahí. Las joyas eran pocas pero muy significativas. Mi anillo de bodas, una cadena de oro que había sido de mi mamá y unos aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Las había empeñado por 30,000 pesos, dinero que había usado para pagar al mariachi y las flores de la boda. «¿Viene a recuperar sus joyas, señora Herrera?», me preguntó don Miguel, el dueño de la joyería que ya me conocía de años anteriores. «No», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Vengo a venderlas». Su cara se llenó de sorpresa. «¿Está segura? Son piezas muy bonitas, de mucho valor sentimental». «Precisamente por eso», le expliqué, «ya no quiero cargar con recuerdos que me duelen. Es hora de seguir adelante». Don Miguel me ofreció 60,000 pesos por las 3 piezas. Era un precio justo, y acepté sin regatear. Ese dinero lo iba a usar para algo muy especial, para mí misma. Regresé a casa esa tarde sintiéndome como una persona completamente diferente. En una sola mañana había tomado el control de mi vida de una manera que nunca había imaginado posible. Había protegido mi patrimonio, había asegurado que mi legado fuera para personas que lo merecían, y me había liberado de objetos que me ataban al pasado. Pero lo más importante era la sensación de libertad que sentía. Por primera vez en décadas, no tenía que consultar mis decisiones con nadie. No tenía que preocuparme por cómo iban a reaccionar otros a mis elecciones. No tenía que sacrificar mi bienestar por complacer a personas que no me valoraban. Esa noche, mientras cenaba tranquila en mi cocina, sonó el teléfono. Era Francisco. Su voz sonaba diferente, más desesperada. «Mamá, ¿podemos hablar? Esperanza y yo necesitamos saber si ya decidió sobre lo del departamento. Hay unos papeles que necesitamos que firme mañana». «¿Qué papeles?», le pregunté con genuina curiosidad. «Son para el enganche de la casa.
El vendedor necesita la garantía de que vamos a tener el dinero completo la próxima semana. Era increíble. No solo habían asumido que yo iba a vender mi departamento, sino que ya habían comprometido el dinero con terceros. Francisco, le dije con una calma que lo desconcertó, no voy a firmar ningún papel y no voy a vender mi departamento. Ya te dije que esta es mi casa y aquí me voy a quedar. El silencio del otro lado fue largo. Mamá, ¿usted se está volviendo loca? Ya les dijimos a estos señores que íbamos a tener el dinero. Loca. Su propia madre se había vuelto loca por no querer regalarle su patrimonio. Francisco, ese es problema tuyo y de tu esposa. Yo nunca me comprometí a nada. Su voz se volvió agresiva. Mamá, usted nos está perjudicando. Nosotros somos su familia. Tenemos derecho a esperar su apoyo. Derecho. Creían que tenían derecho sobre mi dinero, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Francisco, el único derecho que tienes es el de respetarme, y eso no lo has hecho en mucho tiempo. Se escuchó que le pasaba el teléfono a alguien más. Era Esperanza. Carmen, deje de ser tan egoísta, me gritó con una furia que ya no me intimidaba. Una persona de su edad no necesita tanto dinero. Nosotros somos jóvenes, nosotros sí podemos aprovechar esa oportunidad. Era fascinante escuchar su verdadera opinión sobre mí. Según ella, por ser mayor, no tenía derecho a mi propio patrimonio. Esperanza, le dije con una serenidad que la exasperó más. Mi edad es precisamente la razón por la que necesito más mi dinero. Ya no tengo tiempo de recuperar lo que pierda. Ella gritó algo más que no alcancé a entender antes de que Francisco volviera a tomar el teléfono. Mamá, mañana vamos a ir a su casa y vamos a hablar esto como debe ser, me dijo con un tono amenazante que nunca le había escuchado. No hay nada que hablar, Francisco. Mi decisión está tomada. Veremos si está tomada cuando lleguemos, me gritó antes de colgar. Después de esa llamada, me di cuenta de que tenía que acelerar mis planes. Al día siguiente sería viernes, y probablemente Francisco y Esperanza iban a venir con más presión, tal vez hasta con papeles legales o amenazas. Tenía que estar preparada. Esa noche no pude dormir, pero no era por ansiedad o miedo, era por emoción. Era como si después de años de estar dormida, finalmente hubiera despertado. Me levanté varias veces a revisar los papeles del testamento nuevo, a contar el dinero que había guardado en una caja fuerte pequeña que tenía en mi closet, a planear lo que iba a hacer después. A las 5 de la mañana del viernes ya estaba despierta y lista para actuar. Tenía 4 llamadas muy importantes que hacer antes de que Francisco y Esperanza aparecieran en mi casa. La primera llamada fue a la administración del edificio donde vivía. Les pedí que cambiaran la cerradura de mi departamento ese mismo día. Señora Herrera, ¿hay algún problema de seguridad?, me preguntó el administrador. Sí, le respondí sin mentir. Necesito asegurarme de que solo las personas autorizadas puedan entrar a mi casa. La segunda llamada fue a doña Mercedes. Le pedí que fuera testigo de algo muy importante que iba a pasar ese día. Ella, que me conocía tan bien, entendió inmediatamente que algo grande estaba cambiando en mi vida. Carmen, cuenta conmigo para lo que necesites, me dijo con esa lealtad que solo dan las verdaderas amigas. La tercera llamada fue al licenciado Héctor Ramírez. Le pedí que preparara una carta legal donde quedara claro que yo no tenía ninguna obligación económica con mi hijo y que cualquier presión o amenaza para conseguir mi dinero constituía un delito. Doña Carmen, ¿está recibiendo amenazas?, me preguntó preocupado. Todavía no, licenciado, pero quiero estar preparada. La cuarta llamada fue la más difícil emocionalmente. Llamé a la escuela de Guadalupe, mi nietecita. Pedí hablar con la directora y le expliqué que a partir de ese día yo no estaría disponible para recoger a la niña o para cualquier emergencia relacionada con ella. Era doloroso separarme de la única persona inocente en toda esa familia, pero sabía que era necesario para protegerme. A las 9 de la mañana, el cerrajero ya estaba cambiando mi chapa. A las 10, doña Mercedes estaba en mi sala tomando café y esperando a que se desarrollaran los acontecimientos. A las 11, el licenciado Ramírez me entregó la carta legal que había pedido. A las 12, estaba lista para lo que viniera. Francisco y Esperanza llegaron a la 1 de la tarde, como habían amenazado. Los escuché tocar el timbre insistentemente. Después escuché a Francisco gritar mi nombre desde el pasillo. Doña Mercedes y yo nos quedamos en silencio, esperando. «¡Mamá!
¡Abra la puerta! ¡Sabemos que está ahí!, gritaba Francisco. Después escuché que trataba de meter su llave en la cerradura. El ruido de la llave que no entraba, el forcejeo, los intentos desesperados. ¡Carmen! ¡Abra inmediatamente!, gritaba Esperanza. Después de 10 minutos de gritos y forcejeos, Francisco tocó el timbre de doña Mercedes. Ella abrió su puerta y él le preguntó por mí. ¿Ha visto a mi mamá? No abre la puerta y su llave no funciona. Doña Mercedes, que había sido enfermera como yo y sabía manejar situaciones difíciles, le respondió con calma. Francisco, tu mamá está bien, pero no quiere recibir visitas hoy. Ella no puede negarme la entrada a su casa, gritó él. Soy su hijo, tengo derecho. Doña Mercedes le respondió con una firmeza que me llenó de orgullo. Francisco, el único derecho que tienes es el que ella quiera darte. Y obviamente, hoy no quiere darte ninguno. Después de media hora de gritos, amenazas y forcejeos, se fueron. Pero sabía que iban a regresar. Por eso había preparado mi siguiente movimiento. Esa misma tarde iba a desaparecer de sus vidas para siempre. A las 3 de la tarde, cuando estuve segura de que se habían ido, llamé a un taxi. Tenía 2 maletas listas con lo más importante: ropa, documentos, algunos recuerdos que realmente valoraba y el dinero que había guardado en efectivo. Doña Mercedes me ayudó a bajarlas. ¿A dónde vas, Carmen?, me preguntó con lágrimas en los ojos. A empezar una nueva vida, Mercedes. A un lugar donde pueda ser feliz sin tener que pedir permiso a nadie. Le di un abrazo largo y le prometí que le iba a escribir cuando estuviera instalada. En el taxi, mientras veía por la ventana el edificio donde había vivido 5 años, sentí una mezcla de nostalgia y liberación. Estaba dejando atrás una vida de sacrificios no valorados, de amor no correspondido, de generosidad mal interpretada. Pero también estaba dejando atrás los últimos vestigios de la mujer que había sido, la madre abnegada, la víctima silenciosa, la persona que vivía para complacer a otros. El taxi me llevó directo a la central de autobuses del sur. Mi destino era Cuernavaca, a la casita que había heredado de mi mamá y que Francisco no sabía que existía. Era una casa pequeña pero hermosa, con un jardín lleno de flores y una vista preciosa a las montañas. La familia que la rentaba se había mudado la semana anterior, así que llegaba en el momento perfecto para empezar mi nueva vida. Durante el viaje en autobús, que duró casi 2 horas, no sentí ni un momento de arrepentimiento. Al contrario, mientras veía el paisaje cambiar de la ciudad al campo, sentía como si estuviera renaciendo. A los 68 años, por primera vez en mi vida, iba a vivir solo para mí. Cuando llegué a Cuernavaca y tomé el taxi local hacia mi nueva casa, el sol estaba empezando a ponerse. La casita se veía exactamente como la recordaba: blanca, con ventanas azules, rodeada de bugambilias moradas que le daban un aspecto mágico. Era pequeña, pero perfecta. Tenía 2 recámaras, una sala comedor, una cocina equipada y, lo más hermoso de todo, una terraza con vista a las montañas donde podría tomar mi café todas las mañanas. Esa primera noche en mi nueva casa, mientras desempacaba mis cosas en la recámara principal, encontré una nota que había dejado la familia que rentaba la casa. Decía: Señora Carmen, muchas gracias por ser una casera tan buena con nosotros. Esta casa tiene muy buena energía. Esperamos que sea muy feliz aquí. Buena energía. Era exactamente lo que necesitaba. Me acosté esa noche en mi nueva cama, escuchando los sonidos del campo, respirando el aire fresco de la montaña, y por primera vez en años me sentí completamente en paz. Había tomado el control de mi vida. Había protegido mi patrimonio de personas que no lo merecían. Había puesto límites que nunca había puesto antes. Y lo más importante, había empezado a valorarme a mí misma tanto como siempre había valorado a otros. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde Carmen Herrera no sería invisible, no sería un medio para conseguir los fines de otros, no sería una víctima de su propia generosidad. Sería simplemente Carmen, una mujer libre de vivir como se le diera la gana. Y mientras cerraba los ojos esa primera noche en mi nuevo hogar, sonreí sabiendo que había tomado la mejor decisión de mi vida. Mi primera semana en Cuernavaca fue como despertar de una pesadilla que había durado años. Cada mañana me levantaba a las 6, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Me preparaba mi café despacio,
sin prisa, y me sentaba en la terraza a ver el amanecer pintando las montañas de colores dorados y rosados. Era una vista que nunca me cansaba de admirar, tan diferente del cemento gris que había sido mi panorama durante años en la Ciudad de México. La casa de mi mamá era perfecta para empezar una nueva vida. Pequeña pero acogedora, con 2 recámaras, una cocina amplia con ventanas que daban al jardín y esa terraza maravillosa que se había convertido en mi lugar favorito del mundo. El jardín tenía bugambilias moradas, rosas, un pequeño árbol de limones y algunas macetas con hierbas que la familia anterior había dejado y que yo comencé a cuidar con cariño. Los vecinos eran amables, pero respetuosos. Doña Esperanza, una señora de 75 años que vivía en la casa de al lado, fue la primera en venir a presentarse. «Qué alegría que alguien viva otra vez en la casa de doña Soledad», me dijo refiriéndose a mi mamá. Ella siempre hablaba con tanto cariño de su hija Carmen. Era reconfortante saber que mi mamá había hablado de mí con orgullo a sus vecinos, algo que mi propio hijo no había hecho jamás. Don Rafael, que vivía en la esquina y tenía un puesto de flores en el mercado, me regaló un ramo de claveles rojos el segundo día. «Para que adorne su nueva casa, señora Carmen. Las flores siempre traen buena suerte». Era increíble cómo extraños me trataban con más consideración y cariño que mi propia familia. Pasaba las mañanas arreglando la casa, no porque estuviera sucia, sino porque quería que se sintiera mía. Moví algunos muebles, colgué mis pocas fotografías en las paredes, organicé mi ropa en el closet de la recámara principal. Era la primera vez en mi vida que podía decorar un espacio completamente a mi gusto, sin tener que consultar a nadie, sin tener que considerar las preferencias de otros. Las tardes las dedicaba a caminar por el centro de Cuernavaca. Era una ciudad hermosa, llena de historia, con calles empedradas y edificios coloniales. Me inscribí en la biblioteca municipal, compré plantas para el jardín, exploré el mercado donde encontré frutas y verduras más frescas y baratas que en la capital. Era como si hubiera descubierto un mundo nuevo, un mundo donde podía existir sin tener que justificar cada decisión. Pero la paz no duró mucho. El viernes de mi primera semana en Cuernavaca, mientras regaba las plantas en el jardín, escuché que alguien tocaba el portón con insistencia. Al principio pensé que era algún vendedor ambulante, pero los golpes se hicieron más fuertes y desesperados. «Carmen, sabemos que está ahí. Abra inmediatamente». Era la voz de Esperanza, mi nuera. El corazón se me aceleró, pero no de miedo, sino de molestia. ¿Cómo me habían encontrado? Me asomé discretamente por la ventana de la sala y los vi. Francisco, Esperanza, y para mi sorpresa, un hombre mayor que no reconocí, pero que por el parecido físico con Esperanza, deduje que era su padre. «Carmen, no se haga la que no está. El vecino nos dijo que la vio entrar», gritaba Francisco con una desesperación que me resultaba extraña. En todos los años que lo conocía, nunca lo había visto tan alterado por querer verme. Decidí no abrir. Me quedé en la sala, escuchando los gritos desde afuera, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque mi propio hijo estaba en mi puerta, gritándome como si fuera una criminal. Y satisfacción porque por primera vez en mi vida yo tenía el control de decidir si quería verlo o no. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Está pasando algo muy grave», gritaba Francisco. Su voz se quebró al final, y por un momento sentí la tentación de abrir, pero me mantuve firme. Si algo grave estaba pasando, había sido consecuencia de sus propias decisiones. Después de 20 minutos de gritos y súplicas, se fueron, pero yo sabía que iban a regresar. A través de doña Mercedes había escuchado que me estaban buscando desesperadamente en la Ciudad de México, que habían ido al hospital donde trabajé, que habían preguntado a todos mis conocidos. Era evidente que algo importante había pasado para que me buscaran con tanta insistencia. Esa noche no pude dormir tranquila, no por arrepentimiento, sino por curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué tanta desesperación? Al día siguiente, decidí llamar a doña Mercedes para saber qué estaba ocurriendo en la capital. «Carmen, qué bueno que me llamas», me dijo Mercedes con una emoción extraña en la voz. «Hijita, no te imaginas lo que está pasando aquí. Francisco y Esperanza están como locos buscándote». Me contó que habían estado en el edificio todos los días, que habían hablado con el administrador, que habían tratado de conseguir información de mis movimientos bancarios.
Pero eso no es lo mejor, continuó Mercedes con una sonrisa que pude imaginar a través del teléfono. Ayer vinieron dos señores muy elegantes, de traje y corbata, preguntando por Francisco. Cuando doña Rosa les dijo que él no vivía aquí, dijeron que era urgente encontrarlo, que tenían que hablar con él sobre unos compromisos financieros. Mi corazón se aceleró. Compromisos financieros. Eso explicaba la desesperación. Mercedes, ¿sabes algo más? Solo que Esperanza llegó llorando el miércoles, diciendo que necesitaban encontrarte urgentemente, que había cosas que arreglar, y que Francisco se veía muy pálido, muy nervioso. Después de colgar con Mercedes, me quedé pensando. Era obvio que Francisco y Esperanza habían metido las patas económicamente. Probablemente habían dado esa casa como un hecho sin tener el dinero asegurado. Y ahora, cuando ya no podían usar mi patrimonio como respaldo, se habían dado cuenta de la gravedad de su situación. Esa tarde, mientras tomaba mi café en la terraza viendo las montañas, sentí algo que nunca había experimentado antes: satisfacción por no ser la salvadora de otros. Durante años, cada problema de Francisco había sido automáticamente mi problema. Cada deuda suya se convertía en mi responsabilidad. Cada sueño de él requería mi sacrificio. Pero ahora, por primera vez, sus problemas eran solo suyos. El domingo regresaron. Esta vez venían con Guadalupe, mi nietecita. Esa fue una jugada sucia que me dolió más de lo que quería admitir. La escuchaba llorar del otro lado del portón. «Abuelita Carmen, soy yo, Guadalupe. Por favor, abre. Te extraño mucho». Esa vez casi cedí. El llanto de la niña me partía el corazón. Pero entonces escuché a Esperanza susurrarle a la pequeña: «Llora más fuerte, Guadalupe. Dile que la extrañas, que quieres verla». Era una manipulación cruel. Usar a una niña inocente para chantajearme emocionalmente. «¡Carmen!», gritó el hombre mayor que había venido con ellos. «Soy Armando Oliveira, el papá de Esperanza. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre el futuro de la familia, sobre Guadalupe». Desde la ventana vi cómo Francisco cargaba a la niña que lloraba, cómo Esperanza se veía desesperada y desaliñada, muy diferente de la mujer arrogante y controladora que conocía. El papá de Esperanza se veía serio y preocupado. Era evidente que la situación era grave, pero no abrí. En cambio, esperé a que se fueran y llamé a doña Mercedes otra vez. «Mercedes, necesito que averigües exactamente qué está pasando. Habla con doña Rosa, con don Patricio del primer piso, con quien puedas. Necesito saber la verdad antes de tomar cualquier decisión». Mercedes era una investigadora nata. Al día siguiente me llamó con información completa. «Carmen, la cosa está muy fea. Parece que Francisco y Esperanza no solo se comprometieron con la casa, sino que pidieron varios préstamos usando tu departamento como garantía. Le dijeron a los bancos que tú ibas a vender y que tenían tu autorización». Se me heló la sangre. ¿Cómo pudieron hacer eso sin mi firma? Al parecer, falsificaron algunos documentos. Mercedes me explicó que habían usado copias de mi identificación y de las escrituras del departamento para tramitar preautorizaciones de crédito. Los bancos ya se dieron cuenta del fraude y están exigiendo el pago inmediato o van a proceder legalmente. La magnitud de lo que habían hecho me dejó sin palabras. No solo me habían mentido y manipulado, sino que habían cometido delitos usando mi identidad. «Mercedes, ¿sabes de cuánto dinero estamos hablando?» Doña Rosa escuchó que eran más de 500,000 pesos en total. 500,000 pesos. Casi el doble de lo que tenía en mi cuenta de ahorros. Si yo hubiera seguido en la Ciudad de México, si hubiera cedido a sus presiones, probablemente habría perdido no solo mi departamento, sino que habría quedado endeudada de por vida. Esa noche, sentada en mi terraza bajo las estrellas, me di cuenta de algo muy importante. Mi intuición me había salvado. Algo en mi subconsciente había sabido que Francisco y Esperanza eran capaces de llegar a esos extremos, y por eso había actuado tan decisivamente para protegerme. El miércoles de la segunda semana recibí una visita inesperada. Era el licenciado Héctor Ramírez, mi abogado de la Ciudad de México. Había manejado hasta Cuernavaca para verme personalmente. «Doña Carmen», me dijo mientras tomábamos café en mi sala, «vengo a informarle que su hijo y su nuera están en problemas legales serios. Han tratado de usar su identidad para conseguir préstamos y cuando los bancos descubrieron el fraude, vinieron a buscarme para verificar su situación legal».
El licenciado me explicó que Francisco había ido a su oficina la semana anterior, desesperado, buscando maneras de arreglar el malentendido con los bancos. Me pidió que la contactara a usted, que la convenciera de ayudarlos. Le dije que eso era imposible, que usted había sido muy clara en sus instrucciones. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté. Si no pagan en los próximos 15 días, van a enfrentar cargos penales por falsificación de documentos y fraude. Y van a perder todo lo que dieron como garantía adicional. Resulta que Francisco había empeñado su carro, había sacado adelantos de su tarjeta de crédito, había pedido dinero prestado a compañeros del trabajo. En su desesperación por conseguir el dinero para la casa, había hipotecado su futuro completo, asumiendo que yo iba a rescatarlo como siempre. Licenciado, le dije después de un largo silencio, ¿hay alguna manera de que esto me afecte legalmente a mí? No, doña Carmen, sus bienes están completamente protegidos. De hecho, el que usted haya cambiado todas sus cuentas y documentos la protege de cualquier reclamación futura. Cuando el licenciado se fue, me quedé reflexionando sobre las ironías de la vida. Francisco había pasado toda su vida adulta viendo mi dinero como suyo, planeando su futuro basado en mi herencia, tratándome como si fuera un medio para conseguir sus fines. Y ahora, cuando más me necesitaba, yo había desaparecido de su vida completamente. El jueves recibieron una nueva visita. Esta vez vinieron todos: Francisco, Esperanza, el papá de ella y hasta la mamá de Esperanza, una señora mayor que parecía tan desesperada como el resto. Trajeron a Guadalupe otra vez, pero esta vez la niña no lloraba. Se veía confundida y asustada. Los escuché desde la ventana de mi recámara. Francisco hablaba con una voz que nunca le había oído, una voz rota, suplicante. «Mamá, sé que está ahí. Por favor, le pido perdón por todo. Sé que me porté mal, sé que la lastimé. Pero por favor, ayúdenos esta última vez. No es por nosotros, es por Guadalupe. La niña no tiene la culpa de nuestros errores». Esperanza también habló, y para mi sorpresa, su tono era completamente diferente al que siempre había usado conmigo. «Carmen, me disculpo por todo lo que le hice. Sé que la traté mal, sé que fui injusta, pero por favor, por el amor que le tiene a Francisco, ayúdenos a salir de esto». El papá de Esperanza tomó la palabra. «Señora Carmen, entiendo su molestia. Mi hija me contó algunas cosas que hicieron y no está bien, pero estos muchachos pueden ir a la cárcel si no resuelven esto pronto. Usted es una mujer de buen corazón, no puede permitir que eso pase». Era increíble. Ahora que necesitaban mi ayuda, todos reconocían que me habían tratado mal. Ahora que su futuro dependía de mi generosidad, todos recordaban lo buena persona que era. Pero cuando me humillaron en la boda, cuando me exigieron que vendiera mi casa, cuando me trataron como si fuera invisible, nadie pensó en mi buen corazón. Después de casi una hora de súplicas, Francisco gritó con desesperación: «Mamá, sé que me está escuchando. Le prometo que si nos ayuda esta vez, nunca más le vamos a faltar al respeto. Vamos a cambiar, vamos a ser la familia que usted se merece». Promesas. Las mismas promesas que había escuchado durante años. Las mismas palabras que había oído cada vez que necesitaban algo. Pero cuando tenían lo que querían, las promesas se olvidaban y todo volvía a ser igual. Esa noche, después de que se fueron, tomé la decisión más difícil de mi nueva vida. Llamé al licenciado Ramírez y le pedí que preparara una carta dirigida a Francisco. En esa carta escribí mi respuesta final. «Francisco, he recibido tu mensaje y el de tu familia. Entiendo que están en problemas, pero esos problemas son consecuencia de decisiones que tomaron sin consultarme, usando mi nombre, sin mi autorización, asumiendo que mi dinero era suyo. Durante años fui tu salvavidas financiera. Cada vez que tenías problemas, yo aparecía con dinero. Cada vez que querías algo, yo sacrificaba algo mío para dártelo. Pero también durante años me trataste como si fuera invisible, como si mi única función fuera financiar tu vida. La humillación que viví en tu boda fue la gota que derramó el vaso. Que me expulsaran de las fotos del evento que yo pagué completamente fue el momento en que me di cuenta de que ya no podía seguir siendo tu víctima. No voy a ayudarte esta vez, ni nunca más. Mi dinero ahora tiene un destino diferente.
Va a ir a personas que realmente lo necesitan y lo van a valorar. Has tenido toda tu vida para demostrarme que me amas y me respetas, pero solo me buscas cuando necesitas dinero. Eso no es amor, es conveniencia. Espero que esta experiencia les enseñe a ti y a Esperanza que las acciones tienen consecuencias y que no pueden vivir asumiendo que otros van a rescatarlos de sus errores. Carmen Herrera. El licenciado entregó la carta personalmente el viernes. Mercedes me contó que Francisco se puso a llorar en el pasillo del edificio después de leerla, que Esperanza tuvo que cargarlo casi hasta el carro, pero yo no sentí lástima. Sentí alivio. Había cerrado oficialmente ese capítulo de mi vida donde era la madre sacrificada que todo lo daba y nada recibía a cambio. La semana siguiente supe por Mercedes que Francisco y Esperanza habían tenido que vender el carro, empeñar todo lo que tenían de valor y que los papás de Esperanza habían hipotecado su casa para ayudarlos a pagar parte de las deudas, pero que aún así no les alcanzaba y que probablemente iban a enfrentar procesos legales. También supe que Francisco había perdido su trabajo. Al parecer, cuando sus compañeros se enteraron de que les había pedido dinero prestado para un fraude, la empresa decidió despedirlo para proteger su reputación. Carmen, me dijo Mercedes por teléfono. Francisco se ve muy mal. Está muy flaco, muy pálido. Esperanza también. Guadalupe está viviendo temporalmente con los abuelos paternos porque Francisco y Esperanza tuvieron que dejar el departamento que rentaban. Era triste escuchar eso, especialmente lo de Guadalupe. La niña era inocente y no merecía sufrir por los errores de los adultos. Pero también me di cuenta de que si yo hubiera seguido rescatándolos, ellos nunca habrían aprendido la lección. Siempre habrían seguido asumiendo que podían tomar decisiones irresponsables porque yo estaría ahí para salvarlos. Un mes después de mudarme a Cuernavaca, había encontrado mi ritmo de vida perfecto. Me levantaba temprano para ver el amanecer, desayunaba tranquila, cuidaba mi jardín, leía en las tardes, cocinaba lo que me gustaba, me acostaba temprano escuchando el silencio de la noche. Los fines de semana exploraba pueblos cercanos. Tenía dinero suficiente para viajar, para comprar lo que quería, para disfrutar pequeños lujos que nunca me había permitido cuando todo mi dinero se iba en emergencias de Francisco. Doña Esperanza, mi vecina, se había convertido en una amiga querida. Tomábamos café juntas los martes y jueves, intercambiábamos recetas, me contaba historias de Cuernavaca. Don Rafael me regalaba flores cada semana y me había enseñado a cuidar plantas que nunca había tenido. Por primera vez en mi vida, tenía una rutina que me hacía feliz, amistades que valoraban mi compañía sin esperar nada a cambio, y una paz mental que no sabía que era posible. Francisco nunca más volvió a buscarme. Supongo que finalmente entendió que había perdido para siempre a la madre que lo salvaba de todo, y yo había ganado para siempre la vida que merecía. Una vida donde Carmen Herrera era lo más importante en la vida de Carmen Herrera. Mientras escribo esto, sentada en mi terraza, viendo el atardecer pintar las montañas de color naranja, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. A veces, el amor más grande que puedes dar es el que te niegas a dar cuando ya no es valorado. Y aquí, en mi casa de Cuernavaca, rodeada de la belleza que siempre merecí, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. Nadie puede tratarte como invisible si tú no se lo permites. 6 meses después de mudarme a Cuernavaca, recibí una llamada que no esperaba. Era doña Mercedes, pero su voz sonaba diferente, más seria. Carmen, necesito contarte algo importante, me dijo después de los saludos de siempre. Francisco vino al edificio ayer. Se ve muy mal, muy demacrado. Me preguntó por ti otra vez. Mi corazón se aceleró ligeramente, no por esperanza, sino por curiosidad. ¿Qué quería? No venía a pedir dinero esta vez, continuó Mercedes. Solo quería saber si estabas bien, si tenías lo que necesitabas. Se veía arrepentido de verdad, Carmen, muy arrepentido. Durante estos meses había escuchado por Mercedes cómo había ido desarrollándose la situación de Francisco y Esperanza. Los procesos legales habían terminado con una sentencia suspendida a cambio de trabajo comunitario y la obligación de pagar las deudas en abonos durante 5 años. Francisco había conseguido trabajo en un supermercado, con un sueldo mucho menor al que tenía antes. Esperanza trabajaba limpiando casas. Vivían en un cuarto rentado en una colonia popular.
Guadalupe había regresado con ellos, pero solo los fines de semana. Entre semana seguía viviendo con los abuelos paternos para que pudiera asistir a una buena escuela. Era una situación que les dolía, pero que habían aceptado por el bien de la niña. Mercedes, le dije después de pensar sus palabras, ¿tú crees que su arrepentimiento es real? Carmen, en 30 años de conocerte a ti y 15 de conocerlo a él, nunca lo había visto así. No parecía el Francisco arrogante de antes. Parecía quebrado, pero también como si hubiera aprendido algo. Esa noche, sentada en mi terraza como todas las noches, reflexioné sobre esa conversación. Durante estos 6 meses, había construido una vida hermosa en Cuernavaca. Tenía una rutina que me llenaba de paz. Despertar con el canto de los pájaros, desayunar viendo las montañas, cuidar mi jardín que ahora florecía con colores preciosos, leer en las tardes, cocinar recetas nuevas que había aprendido de Doña Esperanza. Los martes iba al mercado y conocía a más gente del pueblo. Los jueves asistía a un círculo de lectura en la biblioteca municipal. Los sábados visitaba pueblos cercanos o simplemente disfrutaba de no hacer nada. Los domingos los dedicaba a escribir en un diario que había empezado, donde contaba sobre mi nueva vida y reflexionaba sobre la anterior. Había aprendido a pintar acuarelas en un taller que se impartía en el Centro Cultural. Mis primeras obras eran torpes, pero había algo profundamente sanador en mezclar colores en el papel, en crear algo bello con mis propias manos. Mi pintura favorita era una vista de las montañas desde mi terraza al amanecer, con las bugambilias en primer plano. También había adoptado una gata callejera que apareció en mi jardín durante mi segundo mes aquí. La llamé Esperanza, como mi vecina, porque llegó justo cuando más necesitaba compañía silenciosa. Era una gata pequeña, blanca con manchas grises, que se había convertido en mi sombra. Me acompañaba mientras cuidaba las plantas, se acurrucaba en mi regazo mientras leía, dormía a los pies de mi cama. Económicamente, estaba mejor que nunca. Sin tener que mantener a Francisco y sus emergencias constantes, mi dinero rendía perfectamente. Podía darme pequeños lujos, comprar libros nuevos, probar restaurantes, viajar ocasionalmente, comprar plantas hermosas para mi jardín. El dinero que antes se esfumaba rescatando a otros, ahora se quedaba conmigo, permitiéndome vivir con dignidad y comodidad. Pero más importante que la estabilidad económica era la paz emocional que había encontrado. Ya no vivía con el teléfono en la mano esperando llamadas urgentes. Ya no me despertaba preocupada por los problemas de otros. Ya no sacrificaba mis gustos y necesidades por complacer a personas que no valoraban mis sacrificios. Una semana después de la llamada de Mercedes, mientras regaba las plantas en la mañana, escuché que tocaban suavemente el portón. No eran los golpes desesperados de antes, sino un toque respetuoso, casi tímido. Me asomé por la ventana y vi a Francisco, pero no reconocí al hombre que estaba ahí. Estaba mucho más delgado, llevaba ropa sencilla y limpia pero claramente usada. Su postura era diferente, menos arrogante, más humilde. Traía en las manos un ramo pequeño de flores silvestres. «Mamá», dijo con voz suave cuando me vio en la ventana. «Sé que no quiere verme, solo vengo a pedirle perdón y a dejarle esto». Levantó el ramo de flores. «Son de Guadalupe. Ella las cortó del jardín de sus abuelos para usted». Me quedé en la ventana observándolo. No se veía como el Francisco manipulador de antes. Se veía como alguien que realmente había sufrido las consecuencias de sus actos y había aprendido de ellas. «No vengo a pedirle nada», continuó. «Solo a decirle que tenía razón en todo, que fui un mal hijo, que no valoré lo que hizo por mí, que la traté como si fuera mi obligación rescatarme siempre». Bajó la mirada antes de continuar. «Esperanza y yo estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos. Y está bien, es justo. Pero lo que más me duele es saber que la lastimé a usted, que después de una vida entera de sacrificarse por mí, yo le pagué con humillaciones». Sus palabras sonaban sinceras, pero no me movieron a abrir el portón. Durante años había escuchado disculpas similares, prometiendo cambios que nunca llegaban. «Mamá», dijo finalmente, «solo quiero que sepa que estoy aprendiendo a ser mejor persona. Trabajo honestamente, cuido a Guadalupe lo mejor que puedo, trato bien a Esperanza. Ya no vivo esperando que alguien más resuelva mis problemas.
Dejó las flores en el suelo junto al portón. Espero que sea muy feliz, mamá. Se lo merece más que nadie en este mundo. Se fue sin insistir, sin gritar, sin intentar manipularme. Simplemente se fue. Esperé media hora antes de salir a recoger las flores. Entre los tallos había una carta escrita con la letra infantil de Guadalupe. Abuelita Carmen, te extraño mucho. Papá me dice que estás bien y que eso es lo importante. Espero que seas muy feliz. Te amo. Esa tarde, mientras acomodaba las flores silvestres en un florero de la sala, reflexioné sobre lo que había visto y escuchado. Era posible que Francisco realmente hubiera aprendido la lección. Era posible que el sufrimiento lo hubiera hecho crecer como persona, pero también era posible que solo fuera otra actuación desesperada. La diferencia era que ya no importaba. Ya no era mi responsabilidad determinar si sus disculpas eran sinceras o no. Ya no era mi trabajo salvarlo de las consecuencias de sus decisiones. Ya no tenía que vivir mi vida en función de sus necesidades emocionales o financieras. Había construido una nueva vida donde yo era la prioridad, donde mis decisiones se basaban en lo que era mejor para mí, donde podía amar sin sacrificarme, donde podía ser generosa sin ser víctima, donde podía existir sin tener que justificar mi valor. 2 meses después, recibí otra carta de Guadalupe, esta vez enviada por correo. Me contaba sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre cómo papá había aprendido a hacerle trenzas y mamá le enseñaba a cocinar. Al final decía, abuelita, papá dice que cuando sea una niña grande y responsable, podemos venir a visitarte si tú quieres, pero solo si tú quieres. Esa noche, escribiendo en mi diario, me di cuenta de algo importante. Había ganado algo más valioso que una disculpa o una reconciliación. Había ganado respeto. Francisco finalmente me estaba tratando como una persona con derecho a decidir sobre su propia vida, no como un recurso del cual podía disponer libremente. ¿Significaba esto que algún día podríamos reconstruir una relación? Tal vez, pero sería una relación diferente, donde yo no fuera la salvadora eternamente disponible, sino una persona independiente que eligiera libremente cuánto y cómo quería dar. Mientras escribo estas últimas líneas, con Esperanza la gata ronroneando en mi regazo y el silencio hermoso de la noche rodeándome, puedo decir que encontré algo que nunca supe que estaba buscando: la paz de vivir para mí misma. A los 68 años, descubrí que nunca es tarde para elegir la felicidad propia sobre la comodidad ajena. Nunca es tarde para poner límites sanos. Nunca es tarde para decir no sin sentir culpa. Aquí, en mi casa de Cuernavaca, rodeada de la belleza que elegí y la tranquilidad que construí, aprendí la lección más valiosa de mi vida. A veces, el mayor acto de amor propio es el silencio que decides mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.